Sí. Tú nos cuentas ahora quién aparece en la foto, Felipe. Mi papá. No. Ahí está. ¿Tú te acuerdas de cuándo tomaron esa foto? Tiene que haber sido el año 99. Murió el 2002. La verdad que yo tengo 52 años y yo me considero una persona bastante ya, más que adulta, digamos. Mi hijo se ríe porque yo digo que yo me siento un tipo viejo, porque no tiene que ver con la edad o por la actitud, porque yo encuentro que 52 años son muchos años. Y mi papá cumplió este año 20 años muerto, y cada vez que hablo de él, o veo una foto de él, o me preguntan algo de él, o me acuerdo de algo de él, es demasiado fuerte. No lo he, yo creo que no lo he superado. Mira lo que estoy diciendo. Y yo creo que no lo he superado porque siento, a pesar de que soy bastante creyente, o al menos lo era, que a él le hubiese gustado haber visto a sus nietos crecer, le hubiese gustado haber visto a la U campeona, la Sudamericana en el 2011. Claro que sí. Le hubiese gustado haber compartido cosas con mi hermana, conmigo, con mi mamá. A pesar de que yo sé racionalmente que todas las cosas se resolvieron, no quedó nada pendiente, porque lamentablemente hay veces que la familia, cuando se muere el papá, la mamá, qué sé yo, quedan cosas pendientes por distintas razones, pero en el caso de él no. Pero igual, como que me cuesta no ser egoísta. No sé si me explico. Me cuesta no pensar en mí. No cuesta, porque es en no lo sé, que a ti te hace falta. lo necesito, ¿cachai? Y en los momentos difíciles le hablo, lo busco. ¿Cómo siempre le lo veo en hablas? sueños. ¿Perdón? ¿Cómo le hablas? Directamente. Le comento mis cosas. Si tuve algún problema, si tuve alguna alegría, si necesito resolver algo urgente. ¿Le pides guía, orientación? Sí. Sí. Y es divertido porque igual como que la respuesta como que la tengo. Porque lo conocí mucho, entonces un tipo cariñoso pero drástico, con mucha disciplina, que me quiso mucho, pero también me marcó mucho los límites. Y claro, como yo soy culposo, además, entre otras cosas, Chiqui, soy culposo, de repente digo, mi papá me habría dicho algo, no estuvo bien esto. ¿Y en qué momento, Felipe, por ejemplo, porque creo que no es egoísmo sentir que uno necesita un lazo tan potente como el que tú tenías con tu papá? ¿En qué momento lo extrañas? De repente uno recuerda o la falta de alguien cuando uno pone una bolsa de té en una taza, en cosas de repente mucho más simples que en momentos cruciales de la vida. Como el olor a pan tostado cuando llegabais del colegio, no tengo idea. Como ejemplo, ¿qué hacías con tu papá? Leer los diarios, ir a la feria. Por años lo hicimos. Que por supuesto cuando yo tenía 15 años lo detestaba porque me levantaba a las 7 de la mañana, digamos, para ir a La Vega o a la feria. Y por supuesto a esa edad no era muy agradable. Pero es heavy, Begoña, porque siempre... era lo típico muy familiar, que es de todo, me imagino. Fiestas patrias, Navidad, Año Nuevo. Y siempre las fiestas patrias para mí fue lejos lo mejor. No tengo idea por qué, pero es que además yo estaba de cumpleaños el 20, pero no era por eso. Como que era una cosa familiar entretenida. Sí. Mi papá murió el 22 de septiembre. Y desde ese día nunca más las fiestas patrias fueron iguales para mí. Es más, trato, porque de repente salen cosas, qué sé yo, algún evento, pituto, en fin, los tomo. Para trabajar en esa fiestas fecha, patrias. para estar ocupado. Porque es triste y mis cercanos me preguntan, ¿cómo estás? ¿Te has acordado mucho de tu papá? Porque saben que hay una cosa. Ahora, insisto, yo
No sé, alguien alguna vez me dijo que tenía que hablarlo con alguien para tratar de superarlo, porque de repente igual no te hace bien. Pero bueno, no lo he hecho y en una de esas perdería el tiempo, no sé. Felipe, yo lo entiendo, a mí también se me ha muerto gente y yo creo que a todos nos ha tocado vivir ese proceso de extrañar y todo, pero las fiestas siguen en general. ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Tus hijos de repente no te dicen qué ganas de tener una fiesta de 18 contigo y disfrutarla? ¿Qué pasa ahí contigo? Sí, es verdad eso. Tampoco estoy todas las fiestas patrias sin ellos, pero en el fondo ellos, fíjate, como que me acompañan harto en el tema. De hecho, mi tercer hijo, Jerónimo, mi papá tenía ciertas cosas. Por ejemplo, que él fue el último de varios Carlos. Su papá, su abuelo, en fin. Y a mí no me puso Carlos, cortó. Porque le cargaba y todo. Y a mi tercer hijo le puse como segundo nombre el nombre de mi papá. Pero como para una talla para él. Una cosa como interna, como ya, en fin. Y para Jerónimo, que su segundo nombre sea Carlos, es lo mejor de la vida. Mira. Y él además, él se encarga siempre por esas cosas de la vida, porque mis otros 3 hijos también me preguntan, pero no tanto. Me preguntan mucho de él. ¿No ¿Qué lo conocieron? hacía? No, lo conoció mi hija mayor, pero mi hija mayor no se acuerda de él. Yeah. Tenía 1 año y nada. Entonces, no, en ese sentido mis hijos son bastante apañadores. Mi familia es bien apañadora con ese tema. ¿Y que qué es un tema que a mí me genera... ¿Qué le cuentas a Jerónimo cuando te pregunta qué hacía mi tata? Es que él me pregunta mucho de relación mía con él. ¿Ya? ¿Qué cosas hacíamos? Que un poco lo que me preguntabas tú. Iban al fútbol juntos. Y yo le digo, bueno, si tú encontrás que yo soy enojón, bueno, mi papá era el triple, así ¿Tu papá era enojón, Feli? Pero ¿En serio? muy, no sé si enojón en la palabra, pero era muy disciplinado, muy drástico, sobre todo conmigo. Y yo después descubrí, creo, la razón. Mira lo que voy a decir. Alguien alguna vez me lo dijo y no me hizo sentido, pero con el tiempo sí me hizo sentido. Somos 2 hijos. Mi hermana mayor, 1 año 9 meses mayor que yo, y yo. Con mi hermana siempre fue menos... Nunca le exigió mucho en disciplina. La llegada de los carretes, qué sé yo, las salidas, los paseos. Más allá de las notas, era como una cosa como de la llegada a la casa y con quién salía. De cotidianidad. Claro. Y yo creo que por personalidad, porque mi hermana era una personalidad fuerte. Una persona resuelta. ¿Cachai? Te entiendo. Yo no, po. Yo era más tímido, más quedado. Entonces él tal vez pensó que ahí había que hincarle el diente y ahí había que poner límites, porque en una de esas, no sé, po, me llevaba a la noche. No sé, no tengo idea. Pero me hace sentido, fíjate. Obviamente, tú cachai, pues, Sergio, cuando uno es chico, adolescente, no quiere límites. No, por supuesto. No los quiere, y obvio que no los quiere. Pero al final tú te das cuenta, y no solo que fue bueno, porque lo típico que uno dice que bueno, porque en realidad por algo lo hizo. No, yo le traté de dar otra vuelta. Y en una de esas vio eso y me cuidó, pues, me cuidó. O sea, no sé, pues, yo tenía 21 años, 22 años, seguía viviendo con ellos y yo llegaba a las 2:30 de la mañana a la casa y mi papá me pedía que le dijera que había llegado, para que durmiera tranquilo. Claro. Si ¿Es que mi hermana alguna vez le dijo que una o dos veces le habría dicho, papá, llegué y chao? Claro. Él no se preocupaba de eso, claro. ¿Cachai? Si estuviera hoy día y tuvieses la posibilidad de compartir a diario, ¿qué cosas disfrutarían? Y otra pregunta, ¿tú te has dado cuenta, no sé, cuando uno pierde a un padre, una madre, con el tiempo vas creciendo y te das cuenta que tienes también muchas cosas de ellos? Sí, claro. ¿Te has sorprendido con alguna de esas cosas? Por ejemplo. Dichos. Ser de repente muy drástico con mis hijos y cuando estoy en el discurso me acuerdo de él. Te pillas. Y me acuerdo de lo que yo pensaba y como que al tiro bajo 2 cambios. Sí. Pero muchos gestos. Muchos gestos. Que de repente te ves acá y todo y como que chuta. ¿Y qué cosas disfrutarían hoy día si estuviera acá? Bueno, disfrutaría esto de todas maneras. Tu fan número 1. Sí, porque a pesar de ser
muy, digamos, muy estructurado, muy disciplinado, muy de la forma, el orden. Mi papá nunca fue crítico de mi pega ni en la radio ni en la tele. Y mi mamá sí. Siendo que mi mamá es la mamá, la más La que te cercana, la más cariñosa. Mi papá era, pero él siempre fue como... De hecho, un par de veces me tocó entrevistar a algunos políticos que mi papá no es que no los tragara, no los veía. No podía. Claro. Pero el saber que yo lo iba a entrevistar o que iba a conversar o que yo le contaba que lo había entrevistado, qué sé yo, me preguntaba mucho. Entonces se hacía parte un poco de mi rutina periodística. Yo creo que mi papá habría sido un gran periodista. Creo. Feli, ¿tú crees que tu papá hoy en día estaría súper orgulloso de todo lo que hay hecho, de lo que estáis haciendo ahora? Yo creo que sí. ¿Y te criticaría, te diría cosas negativas, te llamaría la atención o no? Sí, o sea, yo creo que él disfrutaría, ¿Ya? que un poco lo que decía al principio, que me encantaría poder ver ese disfrute, mirarlo y ver riéndose con sus nietos, en fin, no sé. Pero sí, yo creo que me haría ciertas correcciones. ¿Cuáles, ponte tú? ¿Qué te diría tu papá? Ser más jugado, confiar más en ti mismo. Y no ser tan drástico con mis hijos. Porque yo lo vi abuelo con mis sobrinos. Porque mis sobrinos son más grandes que mi hija mayor. Y yo vi esa... Porque esto, además, esto que yo estoy contando, yo creo que esto lo dice, no sé si todo el mundo, pero gran parte de la gente, que es como la diferencia entre el papá y el abuelo. Sí. Es como de libro. Sí, pues. Pero otra cosa muy distinta es verlo. Y verlo a este caballero que está ahí. O sea, habían cosas que en mi casa jamás se harían. Jamás y jamás se hicieron. Como por ejemplo, yo haber escuchado a mi papá decir, por ejemplo, Juanito, ahora, oye, el otro día fuimos a un asado en la casa, en fin, con tu mamá y no sé qué, que era bombero y no sé qué. Y uno de los nietos gateando en la mesa, por favor. Y nosotros con mi hermana decíamos, sí, en realidad, qué increíble, ¿eh? Bueno, yo vi a mis dos sobrinos que son mellizos, no solo gateando en la mesa, jugando con mi papá arriba de la mesa, o sea, y ahí tú te das cuenta que efectivamente el abuelo es otro. Entonces, claro, ese consejo de, compadre, baja los pueblos. Porque es desde otra vereda, de la vereda del abuelo, no de la vereda del papá. Felipe, ¿qué te hace más falta, Felipe? ¿Ver al abuelo, a tu papá convertido en abuelo, o ver a tu papá? Buena pregunta esa. ¿Se pueden los dos? ¿Cuál te llena más? Sí, es que verlo de abuelo es como disfrutarlo en su rictus, en su disfrute, en su goce, en su risa, en reírse con las tonteras, en ser cómplice. Que como digo, lo vi, o sea, lo vi con mi sobrino y también lo vi con mi hija Elisa, pero mi papá ya estaba medio enfermo y la Elisa era guaguita, entonces mi papá era como bien cuidadoso en ese sentido. Pero también el partner. Era muy partner. Yo quiero que le Era muy entreguemos partner mío. un gran aplauso a Felipe. Y de alguna manera